Hermanos, el Señor de la sensibilidad humana continúe abundando en nuestros corazones, de tal manera que al nosotros vivir y sentir podamos también expresar la gloria de Dios. Veníamos mencionando que hubo un momento de alta emotividad allí en el Evangelio de Marcos en su capítulo 14, cuando se enfrenta Pedro con sus emociones a la palabra de Jesús, a la voz de Jesús. Cuando Pedro dice, Señor, pase lo que pase. Y el texto dice que Pedro insistió con vehemencia, jamás te negaré. Cuando los sentimientos son tan fuertes, tan grandes, tan profundos que la razón no cabe. Y efectivamente en ese momento no ocupo ni la razón ni la voz de Dios. Y en el servicio al Señor nosotros tenemos que tener mucha claridad respecto a ello. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Y qué es lo que ordena y lo que instruye Dios en su palabra? Continuando hacia el versículo 32, llegamos también a ese momento fuerte de la vida de Jesús, cuando Él va a orar a Getsemaní, cuando Él ya no resiste más la misión que Dios le da y quiere como salir, como decir, bueno Señor, esto está complicado. Y decía allí en el versículo 36, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo de solo imaginarme la escena siento profunda angustia y tal vez siento vergüenza porque mi oración no tiene esta pasión que la manifiesta aquí Jesús. Jesús llama a tres amigos, a Pedro, a Jacob y a Juan, y se retira a orar, como ya lo hemos venido mirando a lo largo de todo este evangelio. Es una práctica común de la vida de Jesús orar antes de hacer, anticiparse a las situaciones con la oración. Jesús en el versículo 34 expresa lo siguiente y Marcos lo dice así: es tal la angustia que me invade que me siento morir. La misión de Jesús, su viaje hacia la muerte, su entregar la vida por la salvación nuestra, no fue barato, no fue sin costo, no fue como algo sencillo y fácil. Y por supuesto quiero recordar, servir no es sencillo, no es fácil, tiene su costo. Habrá quien apoye, habrá quien rechace, habrá quien tenga mejores pensamientos y va a pasar. Pero por eso queremos actuar en la diaconía bajo el criterio de la palabra de Dios, que no tiene rival, que quien piense lo que piense jamás es rival para el pensamiento de Dios y para la palabra de Dios expresada en la Escritura. Jesús entonces dice, este es mi momento más difícil, siento que estoy muriendo. Y además está allí con sus amigos compartiendo este momento y les dice, quédense aquí y vigilen. Es como cuando usted quiere un apoyo emocional, cuando usted quiere un amigo, cuando usted quiere alguien que esté a su lado por allí, que usted lo sienta, que usted diga, bueno, esta persona no está en mi misma emoción, pero sé que está aquí. Versículo 35, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Cuando uno está en la misión del Señor, cuando uno ya entiende lo que Dios quiere de uno, cuando uno está en la diaconía y debe expresar la misión del Señor, no es sencillo, no es fácil. Y por eso Dios nos obsequia una herramienta y una relación más que herramienta fundamental para la vida y de la cual he venido hablando a lo largo de estos 10 talleres ya, la oración.
la vida de oración, el anticipo, la relación con Dios, la consulta con Dios, de tal manera que al enfrentar el día ya se esté preparado por la relación con el Señor. Y Jesús lanza esa expresión que nosotros conocemos, Abba, el ruego de un niño pequeño que corre a los brazos del papá y le dice, papito lindo, ayúdame. Más o menos así. Y Jesús ya no quería, ya no sentía, ya era tan fuerte lo que estaba pasando allí, que ya la misión y el propósito le estaba costando. Y pidió refuerzo a Dios mismo, al Padre. Y es un gran modelo para mí, y es un gran modelo para nosotros. Cuando ya no podemos, cuando estamos inquietos, cuando las emociones nos están ganando, cuando el pensamiento ya nos invade y como que queremos rechazar lo que Dios propone, pedimos ayuda al Padre, pedimos ayuda al Señor, rogamos en oración poder hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros deseamos. Y seguramente ya han visto y experimentado mucho en la diaconía que una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la que Dios propone. Y seguir lo que Dios propone es bastante difícil porque el corazón no está listo para acatar y recibir la palabra de Jesús, como le acabo de pasar a Pedro, que él dijo, jamás te abandonaré. En el versículo 37, Jesús vuelve a sus amigos, aquellos que tiene al lado para que le den ánimo, para que le den fuerza, para que con su amistad y su cariño le permitan continuar. Pero Jesús los encuentra dormidos. Y Jesús entonces le dice a Pedro, Pedro, estás dormido, no pudiste mantenerte despierto una hora, no fuiste capaz de acompañarme en oración. Es posible que usted sienta un profundo deseo de orar y usted quiera como llevar a otros a hacer lo mismo y los otros no quieren o no tengan la misma fuerza suya o no aguanten la misma oportunidad de oración o el mismo tiempo de oración. Y Jesús insiste, versículo 38, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Insiste en que la oración es fundamental, la atención, el estar observando lo que pasa y el estar atento a las situaciones, en el caso de la diaconía, atento a las situaciones de la iglesia, de la vida, para responder, para no caer en el juego, para no hacer lo que los demás hacen, aquellos que no conocen al Señor, o que aquellos que sí le conocen pero no tienen la sensibilidad para el servicio que Dios está proponiendo en este momento. Dice Jesús, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y ya lo hemos visto muchas veces, por cansancio, por fatiga, por no discutir con el otro, por tantas cosas humanas, nosotros cedemos la misión del Señor a otros y cedemos lo que tenemos que hacer a otros porque simplemente no queremos entrar en un conflicto humano. Versículo 39, Jesús vuelve a orar. Y es muy interesante que Marco nos dice que Jesús se fue a orar 3 veces y oró las mismas palabras. Uno quisiera, como es ahora común, que fueran palabras variadas, diversas, para no confundirse uno, pero Jesús oró las mismas palabras, la misma urgencia, la misma necesidad, el mismo deseo de ser ayudado por Dios, el mismo deseo de tomar ánimo y fuerzas en el Señor para seguir a realizar la misión que Él quiere. Como diáconos, insisto, orar el doble de lo que se administra es la clave. Y así cesará cualquier conflicto, porque si usted pide la instrucción de Dios, Dios ejecutará y Dios será glorificado. Y Dios tendrá siervos aquí que le escuchen. Otra vez Jesús volvió y los encontró dormidos porque estaban fatigados, desde el versículo 40. Y ya ellos no sabían qué decirle, ya, digamos, los pilló 3 veces durmiendo. Y ya no había excusa. Entonces Jesús les hace como un pequeño chiste. ¿Siguen durmiendo y descansando?
se acabó, ha llegado la hora, ya empieza, ya inicia el momento de la misión de Jesús, va a iniciar el proceso del cumplimiento de la misión. Y aunque Jesús está angustiado y está orando para pedir ayuda y está allí con sus amigos, él ya sabe, porque ya ha orado, que comienza el proceso hacia la cruz, ese proceso para el cual Dios le envió a la tierra. Y Jesús les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Ya comienza, ya oré. Por eso he dicho, orar antes de, para que cuando llegue la situación, se tenga la capacidad y la relación con el Señor de responder a lo que se está presentando. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Esto está por comenzar. En el servicio a Dios hay momentos así, porque una persona es muy mal geniada, porque una persona está esperando, porque una persona presiona, bueno, tantas cosas como que le apaga a uno la bondad de escuchar a Dios porque hay personas presionando para que se realice cierta actividad o cierta ayuda o cierta situación. Y es tanta la presión que impide que uno se retire a orar. Pues aquí está diciendo Jesús, antes de que llegue ese momento, vaya a la oración, busque a Dios, pida ayuda del Padre para que al transitar usted esta situación que viene, pueda realizar la misión que el Señor le está pidiendo. En el versículo 43 todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Usted se imagina el impacto, el dolor, que uno de los 12 sea el que le está traicionando y le está entregando. Que uno que caminó tanto tiempo esté en esa situación. Ahora bien, si le pasó a Jesús, nosotros debemos estar atentos también a que no nos dejemos desviar, no nos dejemos presionar, no nos dejemos impactar por incomodidades de otros que no tienen la sensibilidad del Señor y que nos están empujando a hacer ciertas cosas. Aquí Jesús dice, bueno, atentos. No todos los que caminan en el Señor son hijos de Dios. No todos los que caminan con el Señor tienen esa relación de padre-hijo con Dios, de tal manera que hacen la voluntad de Dios, sino que más bien hacen su propia voluntad. Pero están para hacer sus propias ideas y no las ideas de Dios. El traidor, así lo menciona Marcos en el capítulo 14, versículo 44, les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenlo bien asegurado. Judas seguramente no besó sus pies, no besó su rostro, sino que como era el maestro, besó su mano. Utilizó esta contraseña: al que yo toco y señalo y saludo, ese es. Y ve uno como el avance, el, el odio tal vez, o la situación de incomodidad de esta persona que lo lleva a situaciones tan extremas. Y Jesús pues llegó y le dijo Rabí, y lo besó, y los demás prendieron a Jesús. Otra vez, la situación de sorpresa, la situación de no haber orado, digámoslo así, de haber estado durmiendo, ocasiona que uno de ellos desenfunde la espada y realice una herida en el siervo del sumo sacerdote. Le corta una oreja. Jesús antesito le había dicho, venga, oremos.
Pero aquí vemos que esa falta de oración hace que uno reaccione de una manera violenta, equivocada, una manera tan humana, tan sensible, tan emocional, que todo este capítulo 14 está como lleno de emociones y uno al leerlo así con detenimiento, como que uno dice, el ser humano se deja apagar y opacar por sus propias emociones, sentimientos, por sus propias sensaciones, a tal punto que no puede escuchar a Dios, a tal punto que la voz de Dios se silencia aparentemente, que la voz de Dios no es percibida. Y todo este Marcos 14 es eso. Brilla la emoción y por supuesto brilla el error. Y también está el modelo de Jesús, brilla la oración y por tanto brilla la misión. Hermanos, en la diaconía vamos a tener esta tensión, vamos a tener esta lucha. Por favor, oremos, vigilemos, estemos atentos, pidamos ayuda al Padre para realizar la misión a la cual hemos sido llamados por Dios y por la congregación. Yéndonos un poco hacia nuestra confesión de fe y al manual de adoración, podemos notar que el bautismo, la comunión, la adoración, los cánticos, las oraciones, el recoger la ofrenda, todo lo que acontece en la vida espiritual de la iglesia está lleno de emociones, está lleno de esas vulnerabilidades humanas, está llena de sensaciones y a veces uno ve en el culto personas llorando, otras riendo, y cada uno como en su propia historia. Y es aquí donde el diácono, en medio del culto, en medio de la adoración, debe estar sensible para el apoyo a esas personas que estamos en el culto. No solamente, digamos, en preparar la comunión y tener la lista, tal vez las toallas para el bautismo, bueno, lo que sea necesario, pero también hay un momento de servicio que se puede realizar en la adoración. Un momento donde usted es sensible a Dios y percibe que Dios le está llamando para ir a acompañar en oración a alguien, para brindar un consejo, no sé, para lo que Dios le está invitando. Entonces, todo este manual de adoración, que son como cultos programados, que son pensamientos, directrices de lo que es la adoración, también requiere que personas sensibles, personas llamadas, estén atentas como Jesús lo estuvo en ese momento de oración para ir a servir, para ayudar. Y pues recordemos cómo terminó el texto. Jesús termina sanando a Malco, el hombre al que se le quitó la oreja. Y estuvo allí recuperando esa oreja perdida. Nosotros como diáconos también estamos llamados a recuperar esa oveja perdida. Esa situación de dolor y de inquietud que se genera en el culto, estar atento, no como una persona que se entromete en la vida de otros, sino como una persona que es sensible a Dios y es comisionada y llamada por Dios para el acompañamiento. Vimos que aquí Jesús quiso ser acompañado por 3 de sus amigos, pero no estuvieron listos. Esperamos que nosotros en el servicio, en la diaconía, sí estemos listos, atentos para servir a otros. Entonces, los cristianos adoramos, los cristianos servimos en la adoración, los cristianos somos sensibles en la adoración para apoyarnos y respaldarnos unos a otros. Quisiera entonces poner una tareita. La tareita es que usted piense unas 10 posibilidades, 10 opciones de servir a los hermanos en medio del culto, en medio de la adoración. Y aquí tenemos en el manual de adoración pues muchos modelos de cultos, servicios y acciones
en los cuales se podría ayudar. Por favor, entonces, analice, me escribe al chat y yo con mucho gusto observo lo que usted está pensando que se puede hacer. Hermanos, que el Señor de todas las emociones, de los sentimientos, de la vida esta que le hace vibrar a uno, siga con nosotros, dándonos sus palabras, para que esas palabras sean ejecutadas y sean hechas realidad en nosotros. Dios los acompañe.